El asambleísta departamental de Tarija, Sergio Reyes Canedo, él es presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental. Tiene una audiencia muy importante con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos en los próximos minutos, y quería comentarles algunos temas importantes que para Tarija tienen una importancia capital en este momento. Yo les dejo con el asambleísta Reyes. Muchísimas gracias, senador. De inicio quiero empezar agradeciendo la gentileza que tienen ustedes, parte de los medios de comunicación nacional, de compartir estos breves instantes de información que son valiosos para el país, pero sobre todo son valiosos para el departamento de Tarija. Quiero anunciarles de que Tarija, a través de la comisión que me toca presidir, que es la Comisión de Energía e Hidrocarburos, ha tomado la decisión, en términos plurales, políticos, porque integra nuestra comisión no solamente gente del oficialismo nacional, sino también de las distintas fuerzas políticas que integran la Asamblea Legislativa Departamental, de retomar un liderazgo que hace 6 años perdimos en materia de energía e hidrocarburos. En esta ocasión, yo quiero valorar la apertura que ha tenido el ministro Sosa para empezar a discutir 3 temas que nos parecen fundamentales, no solamente para el país, sino también, como les mencionaba hace un momento, para el departamento de Tarija. La motivación de trabajar una ruta de agenda con el ministro de Hidrocarburos, esencialmente, y con la gente de YPFB, tiene que ver con que Tarija necesita, de una vez por todas, tener un propio sistema de fiscalización real y efectiva. Estos son los temas importantes que quisiéramos nosotros dar inicio a una discusión abierta, franca, de cara a la población boliviana, para evitar cualquier susceptibilidad política y, por supuesto, tengamos a través del tiempo, en la medida que avancen las negociaciones y que, por supuesto, haya la voluntad dispuesta y absolutamente patriótica de contribuir a estos magnos emprendimientos, a darle resultados al país y de manera concreta al departamento de Tarija. ¿Si tiene alguna pregunta? Lamentablemente hay aspectos muy oscuros que quisiéramos transparentar con el titular del sector, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y créanme que el departamento de Tarija lamenta que en este momento de crisis que enfrenta YPFB, una crisis de bancarrota moral, necesitamos sortear esa desventaja y empezar un arreglo de cuentas que finalmente nos otorgue a nosotros la certeza de saber cuantificar cuánto es lo que le corresponde al país del pago por estos licuables y, por supuesto, también descontar lo que corresponde en regalías a los departamentos productores. Y me refiero especialmente al departamento de Tarija. Gracias a ustedes, han sido muy gentiles.